Espero que no se interrumpa alguna llamada, pero aquí estoy para llevar a cabo. Miren, quiero compartirles, vamos a leer esto, lo que dice en Jeremías. No sé si los niños van a pasar a la clase, no sé si, ¿no? Bueno, está fresco, sí, ahorita, la otra vez estaban los zancudos a todo lo que da para el día que me tocó llevar la clase, hermanos. Estaba tremendo, me da tristeza porque los niños ahí estaban golpeándose las piernitas, los brazos y todo. Y yo ni sin hacer nada, pues tantos niños, estaban 13 niños, 13, 14 niños y solamente les andaba con una tapa de una vasija echándoles aire. Pero pues ahorita está fresco y aquí vamos a estar unidos. Jeremías 29, capítulo 13. Amén. Es un versículo solamente que vamos a leer. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Señor Padre Celestial, Señor mi Dios, hoy en esta hermosa tarde, Señor, hermosa noche, ya Señor te damos gracias primeramente porque te hemos cantado, te hemos alabado, Señor, con todo un corazón sincero, Padre Celestial. Y estamos aquí dispuestos a escuchar algún consejo que traes en esta noche para dar al pueblo, Señor Padre Celestial. Te pido que uses mi vida, Señor, para poder llevar a cabo esta enseñanza para esta iglesia hermosa, Señor, que tú tienes en esta noche preparada, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor Jesucristo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad. Así es que, hermanos, pues yo quiero compartir, hermanos, acerca de la vida de Caleb. Así como hemos tenido buenos ejemplos en la Biblia, también hemos tenido malos ejemplos, pero hoy tenemos un buen ejemplo que es Caleb. Yo quiero compartirle acerca de esto. Podemos hablar de personajes en la Biblia, podemos hablar de grandes personajes que hay en la Biblia. Yo quiero compartirles con ustedes, hermanos, acerca de esto. Yo no soy un gran maestro, he aprendido a mi caminar, ¿verdad? No fui a una escuela bíblica, no estuve en un instituto bíblico. Reconozco al pastor, que es un gran maestro, un gran predicador, y que he aprendido mucho de él. No que ya sea un grande como él, ¿verdad? Pero sí he aprendido mucho por su forma, por su manera de llevar las cosas en seriedad y en obediencia a las cosas de Dios. Y eso es algo muy bonito, hermanos. Pero así como vemos también buenos ejemplos, hermanos, tenemos malos ejemplos. Pero hoy vamos a ver el buen ejemplo, la vida de Caleb. Yo quiero compartirles algo del mal ejemplo que hubo en la Biblia. Cuando estudiamos los personajes de la Biblia, es crítico que recordáramos que se trata de personas como nosotros. Hasta el más devoto entre los miembros del pueblo de Dios tuvo sus fallas y sus debilidades. Hay muchos ejemplos quienes se trataron de resistir a las tentaciones que los acosaban, con diversos grados de éxito. Ahí vemos también, hermanos, que pues hay malos ejemplos de la Biblia. Conocemos a muchos, conocemos a la historia de Ofni, Fines, nos recuerda tantos personajes de la Biblia, ¿verdad? Una de las veces me tocó estar compartiendo con un chavo, me estaba compartiendo y me dijo: no, hombre, ¿sabes qué? En la iglesia son puros falsos, son puros malos y que echan mentiras. Sí, le dije, te voy a decir una cosa, le dije, fíjate, lo que yo tengo de estudiar la Biblia, lo que he aprendido de la Biblia, ahí no se me muestra que sean todas personas perfectas las que escogió Dios para que escribieran la Biblia. Hay personas que fallaron, que fueron malos, que no fueron unas personas que agradaron a Dios, pero mira, ahí están escribiendo y de alguna u otra manera pudiendo llevar a cabo la obra de Dios. Pero yo lo que traigo ahora en esta tarde, hermanos, en esta noche, yo quiero compartirles de ese hombre que Caleb, aquel hombre que se entregó de corazón. Y lo que yo quiero compartir es: sigamos al Señor de corazón. Hemos visto las grandes enseñanzas que el hermano Cristóbal ha estado compartiendo. Es unas enseñanzas muy hermosas, sinceramente, que nos motiva a que la iglesia crezca, que nosotros aumentemos nuestra fe. Y yo me gozo cada vez que él comparte, porque pues sí nos motiva a que nosotros podamos crecer. Cuando nosotros recibimos la palabra y quieres ponerla por obra, yo creo que Dios se glorifica. En estas aprendemos muchas cosas, ¿verdad? En estas enseñanzas que ha estado compartiendo. Como les digo, claro que hay que reconocer que es un hombre con gran experiencia, nuestro pastor, y pues que sabe hacer su trabajo muy bien. Yo sé que ahorita él se goza de lo que anda haciendo allá en aquel lugar, que ande con un clima muy agradable, a la diferencia de nosotros como estamos ahora, ¿va?
Pero yo quiero que veamos acerca del buen ejemplo. Todos podemos mencionar por lo menos una persona que ha dejado una hermosa impresión en nuestra vida. Puede ser familiares, maestros o amigos. En el caso del creyente, la lista tal vez incluye pastores, maestros de la escuela dominical o otros líderes espirituales. Es probable que su influencia haya sido por sus acciones. Hay una serie de ejemplos, hermanos, que también se refieren a acciones piadosas. Rahab ejercitó la fe a pesar del gran riesgo que corría su familia y ella misma. Daniel se mantuvo fiel a Dios aún bajo amenazas de muerte. Usted recuerda que Daniel en un momento él se mantuvo firme cuando a él lo aventaron al foso de los leones, que lo acusaron de adorar al Dios todopoderoso, al Dios que adoramos nosotros hoy en la actualidad. Pero una de las cosas que he aprendido, hermanos, es que ese Daniel, que los leones no le hicieron nada porque Daniel no olía carne como muchos de nosotros solo olemos, ¿verdad? Porque era una persona espiritual que oraba a Dios, que buscaba a Dios en oración. Y yo creo que es una de las cosas que por eso no le hicieron nada a los leones. Yo pienso así, me imagino que ha de haber sido así, porque esa persona, Daniel, es una persona que se entregaba. Dice la palabra que oraba de día, mediodía y de noche, oraba 3 veces al día. Y pues una persona entregada a Dios, una persona conectada a las cosas de Dios, es algo muy bonito, ¿verdad? Es un gran ejemplo que tenemos en la Biblia y algo que nos incita a que seamos nosotros también, que oremos a Dios. Dice la Biblia que también cuando aquellos que habían acusado a Daniel, que nomás los echaron a los fosos de los leones y cuando iban cayendo ya lo estaban devorando. Qué triste historia, ¿verdad? Pero esos sí eran carnales, no eran de aquí de Siloé, eso sí les puedo decir. Eran de otra parte. Así es que podemos ver y aprender que hay grandes personajes de la Biblia, hermanos, donde podemos agarrar muy buenas enseñanzas de ellos. Andrés y Felipe aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron a su alcance para llevar a Cristo para llevar a Cristo a las almas perdidas. Bernabé fue un discípulo compasivo que animó a otros. Así es que hay tantos personajes con buenos ejemplos, hermanos, pero es muy importante que agarremos esos buenos ejemplos, no que nos vayamos por aquellos que, como Judas, que traicionó a Jesucristo, ¿va? A nuestro Señor. Entonces no hay que tomar ese tipo de ejemplos. Hoy quiero mencionarles acerca de Caleb. Como les decía, sigamos al Señor de corazón. ¿Ha notado cómo una situación puede empeorar? Una rapidez increíble. Repentinamente las cosas pueden tomar un giro hacia el desastre. Las escrituras de hoy describen un momento cuando el pueblo de Dios cayó en una rápida decadencia. Les iba bien mientras estaban centrados en las promesas de Dios, pero se apoderaron de ellos las dudas y el temor. Solo 4 varones, Moisés, Aarón y Josué y Caleb, se mantuvieron centrados en la bondad y la providencia de Dios. Qué bonita, cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros como pueblo de Dios nos mantenemos conectados en las providencias de Dios, yo creo que todo nos va bien, pero nomás nos despegamos tantito, hermanos, y se enfría toda la cosa. Es lo mismo, podemos ver un ejemplo, hermano, cuando usted tiene un leño pegado a una lumbre, está prendido y está fogoso, está alumbrando, está con la llama, pero lo despega de la lumbre, hermano, ese leño se apaga, y muchas veces puede suceder con nosotros mismos, hermanos. En esta lección, en esta enseñanza, reflexionaremos sobre el valor de servir al Señor de todo vuestro corazón, una característica que es tan valiosa hoy como lo fue en ese tiempo. Concretamente, analizaremos a Caleb. Este hombre confió en Dios cuando los demás dudaron y su fe se mantuvo firme al resto de su vida. Yo quiero tomar un punto, hermanos, y este punto se llama confiar en Dios en medio de lo imposible. Nuestro relato comienza con la selección de 12 hombres israelitas que irían a Canaán a explorar el territorio. Los hombres que fueron escogidos por esta misión eran cada uno de los líderes de la tribu. Recordemos que en la tribu del pueblo de Dios eran 12. Es de imaginar que eran hombres de una fe firme y de una gran valentía. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que no era así. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la mirada, por aquellas personas, pero realmente muchas veces hay gente que tú los miras que crees que están firmes y no es así. Muchas veces gente que falla. Después de 40 días los espías regresaron con un informe para Moisés, Aarón y la nación en general.
El informe confirmaba lo que Dios había prometido. Era ciertamente una tierra fértil y próspera. Sin embargo, es triste ver que 10 de los 12 espías se dejaron arrastrar por la negatividad después de esto. ¿Por qué? Porque enfocaron la atención a los peligros que vieron. Una ciudad fortificada, poderosa, de guerreros. Hace falta disciplina y fe para resistir a la inclinación e enfocarnos a las complicaciones cuando se producen las situaciones difíciles. La fe no niega ni pasa por alto los problemas, sino que las mira a través de los ojos que confían en el Señor. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, hermanos, no hay nada imposible que podamos enfrentar, que podamos atravesar, porque tenemos esa mirada puesta en el Señor. Y no es usted el que va a luchar, sino el Señor que va a ir enfrente de nosotros llevando la batalla. Tristemente, los israelitas cayeron más en el informe negativo de los 10 espías que en la palabra de Dios. Podemos ver y todos sabemos, hermanos, que el pueblo de Dios era un pueblo cabezón, socarrudo, que no hacía caso, que dudaba, que miraba los milagros, miraba el poder de Dios y dudaba todavía del poder que tiene el Señor, ¿verdad? Ellos sabían muy bien que había una promesa del Señor respecto a aquella tierra. Podían haber tenido la seguridad de que conquistarían a Canaán, porque el Señor estaría con ellos y pelearía a favor del pueblo. En medio de toda aquella negatividad, Caleb habló a favor de la confianza en las promesas de Dios y les exhortó a entrar en la tierra para tomarla. De aquellos 2 espías, solo él y José creyeron en la promesa de Dios. Por fe, pudieron ver más allá de los obstáculos y confiar que Dios intervendría. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar, como les digo, hermanos, por las circunstancias, por el problema. Hoy nos está mostrando de la fe firme que tenía Caleb y Josué, que ellos, a pesar de los malos comentarios, como muchas veces nosotros nos sucede, hermanos, llega una persona, llega un hermano y llega con malos comentarios negativos y tú empiezas a dudar del poder de Dios. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros creemos en Dios, yo creo que vemos y debemos ver como ellos miraron, como miró Josué, como miró Caleb, ¿verdad? Mirar hacia el frente y creerle que Dios va a pelear por nosotros y es el que va a llevar la batalla. El pueblo se sintió sacudido por el testimonio de los 10 espías y adoptó esa falta de fe al extremo de acusar al Señor de llevarlos a un lugar donde morirían. Después iniciaron una conspiración para buscar un nuevo líder que reemplazara a Moisés. Fíjese lo que hicieron el pueblo de Dios, todavía querían reemplazar a Moisés para hicieron una conspiración, se unieron, ¿verdad? Para que lo llevara de vuelta a Egipto. Qué tristeza que muchos de nosotros que estamos aquí en esta noche, hermanos, hayamos conocido al Señor y que queramos regresar al mundo. Recordemos que Egipto representa al mundo, ¿verdad? Y es muchas veces nosotros, pues si nomás de voltear a la vida que llevé yo, a la vida que llevó mi hermano, a la vida que hemos llevado nosotros, Chu y todos aquellos que hemos tenido, qué triste es que voltees tú hacia atrás y que quieras volver a esa vida sucia, pecaminosa, una vida de esclavitud en el pecado. Y pues yo creo que no nos gustaría volver atrás. Yo creo que a ni uno de los que están aquí les gustaría volver atrás cuando ya estás aquí. Sin embargo, fíjense, escucharon la voz de fe expresada por Josué y Caleb. Estos ofrecieron una explicación de la situación que estaba más de acuerdo a las personas de fe. La tierra era sumamente buena y el Señor los haría entrar para que la poseyeran. Josué y Caleb exhortaron al pueblo a no rebelarse contra el Señor y a no temer a los habitantes de aquella tierra, porque el Señor estaba con Israel. La fe siente la presencia, hermanos, las promesas y las protecciones de Dios cuando se enfrenta con las dificultades de la vida. Déjeme decirle, la fe de Caleb produjo en él una dedicación total al Señor. Es por eso que yo les digo, sigamos al Señor de corazón, hermanos. Miremos los buenos ejemplos, miremos a Caleb, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hay muy buenos ejemplos que siguieron el camino de Dios, creyéndole a Dios que Él pelearía por ellos. Otro punto que quiero llevar, hermanos, es mantenga un espíritu diferente. Como respuesta a la oración de Moisés por el pueblo,
El Señor dijo que los perdonaría. No obstante, a pesar del perdón, el pueblo sufría las consecuencias. A excepción de Caleb y Josué, ninguno de los que pertenecía en ese momento a la generación adulta viviría para entrar en Canaán. Todos morirían en el desierto a causa de su incredulidad. Muchas veces es lo que nos pasa, hermanos. Nosotros morimos espiritualmente por nuestra incredulidad. Vivimos como unas personas resecas, hermanos, por nuestra forma de ser, por nuestra incredulidad. La generación del Éxodo había presenciado la intervención de Dios en muchas ocasiones. Ellos habían presenciado la intervención de Dios en muchas ocasiones, cuando les suplió comida, cuando les suplió el pan, cuando les suplió lo que ellos querían, las necesidades que tenían. Dicen que de noche iba una columna de fuego, de día una nube, o sea, tantas cosas que Dios les suplía, y todas así vivían con una incredulidad. ¿Cuántos de nosotros no nos ha dado Dios victorias, hermanos, y todas así dudamos, hermanos? Dios ha estado con nosotros en situaciones difíciles, y todavía así dudamos. Hace poquito yo tuve una situación en mi hogar, hermanos. Está mi esposa aquí de testigo. Mi niño estaba pasando por una situación difícil, hermanos. Él batalla mucho para ir a evacuar, para ir al baño. Entonces se presta algo difícil, ¿verdad? Ver a que tu hijo esté llorando, que esté sufriendo, y pues te duele, ¿verdad? Entonces en esos momentos también te vienen a la mente cosas negativas, de decir: ¿por qué Dios está pasando esto en mi familia? ¿Por qué está pasando en este niño inocente? ¿Por qué no me pasa a mí? Pero pude ver, hermanos, y eso me dio mucho gusto, que mi esposa ahí mismo donde estaba con el niño se puso a orar, y yo donde estaba me puse a orar, hermanos. Rápidamente pudimos ver la mano de Dios obrando, hermanos. Vimos ver el poder de Dios obrando en el niño, cuando de repente evacuó, hermanos, y algo feo, horrible, que estaba posiblemente obstruyéndole para que él llevara a cabo su necesidad. Pero hay que creer en esto, hermanos. Hay que recordar, hay que tener en cuenta todo lo que Dios hace en nuestra vida, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca. La generación, como les decía, la nación gozaba de un alto privilegio como pueblo de Dios, pero continuamente lo rechazaba. Afirma que habían puesto a prueba al Señor en las 10 ocasiones. Tal vez nos preguntamos qué significa poner a Dios a prueba. Aquí pusieron a prueba su paciencia, también su voluntad de perdonar. Mostraron incredulidad, a pesar de que Él nos perdonó una y otra vez. ¿Cuántas veces no nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces Dios no ha mostrado su misericordia para con nosotros, hermano? Los creyentes debemos estar apreciando de lo que pensamos y decimos acerca de Dios. Al igual que Caleb, debemos reflejar una confianza total de Él, hermanos, en vez de poner en tela de juicio sus mandatos o incluso de su motivación. Pero Caleb era un hombre con un espíritu piadoso y fiel, que seguía al Señor de todo corazón. Su espíritu lo diferenciaba de sus contemporáneos, y su entrega lo había mantenido fiel, y su desviación a algún servicio del Señor. Como consecuencia, entraría a la tierra prometida, y tendría ella una herencia para sus descendientes. En cambio, hermanos, el resto del pueblo no compartió esta bendición. Morirían en el desierto a causa de su infidelidad. Todos aquellos tenían 20 años o más que no habían confiado en Dios, no verían la herencia. Esto era trágico, hermanos. Hubieran confiado en Dios, hubieran seguido sus planes, habría disfrutado de esa tierra prometida, hermanos. Lamentablemente hoy vemos que muchos se apartan de Dios, porque miran, tienen la mirada en nosotros, tienen la mirada en nosotros como hombre, y nosotros como hombre fallamos, pero nunca ponemos la mirada, como les dije, en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Es crítico que sirvamos fielmente al Señor durante todos nuestros días. Debemos de vivir para Él sin titubear, sin lamentarnos, aferrarnos a sus promesas y confiemos plenamente en su cuidado. Yo creo que esto es lo que debemos tener siempre en mente, aferrarnos a sus promesas y confiar plenamente en su cuidado. Aunque muchas veces no las veamos, hermanos, como los mira el Señor, pero hay que creerle a Dios. Último punto que quiero compartir, hermanos, es la recompensa a una entrega de corazón. Cuando nosotros nos entregamos de corazón, hermanos, déjeme decirle que hay una recompensa. Vemos el relato
avanzado 4 décadas. Caleb es ahora un hombre de 85 años. Sin embargo, a lo largo de los años, su fe en Dios y su esperanza en las promesas que él había hecho no habían esfumado. Él a los 40 años, dice la palabra de Dios, y a los 85 años todavía tenía las mismas fuerzas, hermanos. En Gilgal, Caleb le recordó enseguida a Josué la promesa que Dios le había hecho. Esto tenía que ver con los sucesos de 4 décadas antes. Había llegado el momento de recibir lo que el Señor le había prometido. Caleb hace un breve recuento del episodio de Cades Barnea. Su fe en la promesa de Dios durante aquellos años lo mantenía lleno de poder, y aún a su avanzada edad seguía recibiendo su fortaleza a causa de aquellas promesas. ¿Sabe a quién me refleja, hermanos? ¿A quién de repente me recuerdan? A nuestro pastor. Ustedes miran que él tiene 75 años, si no me equivoco. Tiene 75 años, ¿va? Pero lo miras que todavía tiene una fuerza, lo miras que camina todavía bien derechito, hermanos. Yo creo que, de repente miro que como que miras el respaldo de Dios en su vida, ¿verdad? Así miro de repente que este hombre, Caleb, también todavía dice que a sus 85 años se mantenía firme, se mantenía fuerte. Recibía su fortaleza a causa de aquellas promesas. Recordó el trágico efecto que había tenido sobre la nación aquel informe negativo de los 10 espías. Ciertamente Caleb había tenido paciencia, pero esa paciencia manifestaba una cualidad más profunda de su carácter. La fe. Tenía una confianza plena en el Señor. Aún en las batallas, hermanos, que ganar y enemigos que derrotar, en sus propias fuerzas, aquellas batallas eran imposibles para este hombre. De fe a su avanzada edad, pero su confianza estaba puesta en el Señor. Fíjese que a pesar de la edad que él tenía, la fe la tenía puesta en el Señor. Era difícil enfrentar a aquellos enemigos y salir victorioso, pero era un hombre que confiaba en Dios y tenía su fe puesta en Él. Hoy como pueblo del nuevo pacto, hermanos, hoy como pueblo que somos nosotros, hermanos, no esperamos una herencia que tiene que ver con tierras, hermano. Nuestra esperanza es de naturaleza espiritual, puestos que esperamos en una vida eterna con Dios. Sin embargo, es mucho lo que aprendemos de Caleb. Dios cumplirá las promesas a quienes enfrenten los desafíos y las luchas y se mantengan fieles a Él. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche, hermanos. Es una enseñanza corta, pero que yo creo que tiene mucho que decir. Que pongamos esa confianza en Él, así como aquel hombre puso la mirada en ese Dios todopoderoso. La Biblia no nos dice cuándo murió Caleb. Su historia concluye hablando de él como un hombre que estaba fuerte a sus 85 años, como cuando tenía 40. Su ejemplo nos enseña que la entrega a Dios de todo corazón se puede notar cuando lo servimos aún ya entrado en años. De Caleb podemos aprender en su entusiasta entrega y servicio a Dios. Cualquiera sea nuestra posición en la vida, no debemos de dejar de servir a Dios. Jóvenes, ancianos, ricos o pobres, Dios nos llama a vivir como pueblo que confía en Él de todo corazón. Hermanos, yo les invito a que dedique un tiempo a pensar en esto. Analice hasta el punto que se ha comprometido con Dios. Busque la oportunidad de servirle, de participar en la obra de su ministerio. Además, también puede orar por a sus hermanos en la fe y apoyarlos espiritualmente. Dios tiene grandes cosas preparadas para aquellos que han puesto su fe en Él. Hermanos, yo es todo lo que traigo para compartir en esta noche, hermanos. Y yo creo que es algo que nos aprendemos mucho. Si usted realmente me puso atención y puso atención lo que Dios traía para ahora, yo creo que le hemos aprendido algo. Hay que tener esa confianza, hay que tener esos ojos puestos en ese Dios maravilloso. Y recordemos que hay mucho trabajo aquí en la obra, hermanos. Hoy yo creo que el pastor Cristóbal nos ha estado incitando a que trabajemos no para Él, sino para el reino de Dios. Y todo aquello que nos ha incitado, que jueves con jueves nos de la enseñanza, los domingos, nos incita a que le confiemos y que aprendamos y que esta fe aumente, que vaya en aumento, no que decaiga. Yo creo que hay mucho que aprender, hermanos. Yo les invito a que estemos de pie, hermanos, así vamos a orar al Señor para
Así déjale lugar a quien corresponde. Señor Padre Celestial, Señor mi Dios, mira Señor, en esta hora, Señor, aquí estamos. He estado compartiendo, Señor, esta enseñanza, esta pequeña enseñanza, Señor, que yo sé que tú la has traído al pueblo, Señor. Sabemos y reconocemos que no somos maestros, Señor Padre Santo, para una enseñanza, pero tú reconocemos que hay un espíritu dentro de nosotros, Padre, y ese poder que tú nos has otorgado es para que lo pongamos por obra, Señor Padre Santo, para que podamos ministrar a aquellas personas, Señor Padre Santo. Hoy incito, Señor, a este pueblo, Señor, a que se una más, que crezca en fe, Señor Padre Santo. Lo creo, Señor, porque así va a ser, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, porque cuando crecemos en fe no hay cosa que se oponga, Señor. No hay cosa, no hay dificultad, Señor, no hay problema, Señor, porque tú vas a ir enfrente, tú vas a pelear por nosotros, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo he creído en tu palabra. Yo he puesto, Señor, los ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Ahora, Padre Celestial, gracias por ese buen ejemplo que tú has dejado en la palabra, Señor, para que creamos más y más en ti. Creamos en ese Dios poderoso, Señor. Te invito, Señor Padre Santo, te pido, Señor, que seas tú, Señor, ungiendo, Señor Padre Santo, poniendo, renovando todos aquellos malos hábitos que tengamos en nuestra vida para poder llevar a cabo buenos ejemplos, Señor, para nuestra familia, para todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús pongo esto, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, aquí le dejo lugar a mi hermano que me invitó a que predicara, a que compartiera, que enseñara. Gracias, bendición. Y es una gran bendición. Gracias, amén. Señor. Así lo creo. Gracias, Señor.